hace unas semillitas atrás, yo les compartí 5 hábitos para mejorar nuestra relación con Dios. Y la primera era orar, porque yo les decía que para mí es nuestro pilar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Entonces, vamos a hablar de la primera razón, que es orar por amor. Y es que Dios es amor y gracias a Él nosotros podemos amar. Y es una forma de demostrar amor, es orando, porque necesitamos conocer y hablarle a Dios y que Él, aunque ya las conoce, Él quiere que nosotros pidamos de Él. La segunda razón para orar es por paz. Y es que en un mundo que está constantemente en cambio, pareciera casi imposible que nosotros tengamos paz. Y más los cristianos, que estamos siendo perseguidos, discriminados por el mundo. Pero podemos tener un lugar en la vida del Señor. La tercera razón para orar es por otros. Y es que es para que Dios... ¿Es por otros o por paz? Creo que me salté una. Ya dije por paz. Ok, muchas gracias. La tercera razón es para orar por otros, para que Dios pueda llegar a más corazones y demostrar la fidelidad sin importar las circunstancias que enfrentamos. La cuarta razón es por perdón. Y es que también en la semillita de los hábitos les decía que perdonar es muy difícil. Pero el perdón es un regalo que uno muchas veces es difícil de compartir. Pero cuando Dios nos perdona, podemos perdonar a otros por las circunstancias, aunque sean difíciles. La quinta razón es orar por protección, para que el Señor sea nuestro defensor y protector, el que nos sostenga en cada circunstancia. La sexta razón para orar es por guianza. Y es que creo que día a día tenemos que tomar decisiones de las cuales la mayoría a veces sale bien o sale mal, pero es porque no ponemos la decisión, por más pequeñita que sea, delante del Señor. La última razón para orar es por fe. Y es que ahora, cuando Benjamín estaba hablando de la fe, yo decía, uy, voy a apuntar todo, porque los quiero compartir, pero definitivamente no puedo mejorar lo que dijo Benja. Y me quedé con una frase que es que nuestra fe es posible y nuestras imperfecciones es un milagro en proceso. Cuando Benja decía esto, yo decía, uy, es cierto, porque uno tiene muchas cosas que quiere cambiar delante del Señor, pero con nuestras fuerzas es imposible. Pero gracias al Señor y a la fe que tenemos, van a cambiar. Muchas gracias. Primer libro de Samuel, en el capítulo 22, y hay una historia que es grande. Yo también creo que cuando ministramos la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, las cosas van a suceder, porque la palabra es verdad. No es quien ministra la palabra, es qué es la palabra. Hay gente que habla muy bonito, pero no dice nada. La Biblia dice todo. Yo podría decirles muchas cosas, tener un buen verbo, pero la palabra es la que hace la diferencia. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La palabra. Y por eso vamos a ministrar la palabra, vamos a hablar de la palabra y vamos a ponernos en fila, vamos a ponernos en dirección con respecto a la santa voluntad de Dios, de lo que la palabra del Señor nos diga. Yo personalmente creo y estoy confiado de que si usted quiere salir de aquí hoy diferente a través de la palabra, que es la única que puede hacer diferencia, ¿verdad? Si usted la asume y la toma, si usted la agarra y la abraza, y si usted se la lleva como suya, porque es una palabra para usted, es una palabra para mí. Yo espero, bueno, con el tiempo, si no yo después lo alargo en otro domingo.
Esa es la ventaja de que le tengan a uno sirviendo aquí en esta manera, porque entonces uno se puede extender otro poquito en otro momento. Se buscan valientes. Dígale al hermano que está ahí a la par, dígale, hermano, se están buscando valientes, se buscan. Si usted está buscando trabajo, no busque trabajo. El Señor está buscando gente valiente. El Señor está buscando gente valiente, y de verdad es un llamado urgente de parte de Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque hoy vamos a ver y vamos a descubrir algunas cosas, hermanos, que no siempre la vida cristiana, y no siempre los hijos de Dios, y no siempre los hombres de Dios y las mujeres de Dios vivieron las cosas de forma muy bonita. No les salió bonito siempre. El asunto es que a ninguno de ellos le salió la cosa como barata. Tuvieron situaciones, tuvieron circunstancias. Sin embargo, aquí es donde Dios quiere que nosotros entendamos que aquí nosotros somos parte de esto, y nos asiste, como a estos hombres, nos asiste una característica particular, una característica plena que se llama fe. Y usted tiene fe porque a usted el Señor le dio fe. A usted el Señor y a mí nos dio fe, nos dio una medida de fe. Y la medida de fe es suficiente, hermano. Usted no necesita más fe para tapar bocas de leones. No, esa es suficiente. Usted no necesita más fe para pararse y decir: Señor, te voy a creer por mi sanidad, te voy a creer por mi salud, te voy a creer por mi matrimonio, te voy a creer por mi vida, a pesar de que pase circunstancias y situaciones adversas. Hoy tenemos esto aparte, y Primera de Samuel en el capítulo 22 nos habla a nosotros con respecto a un evento que es David. Cuando David, en Primera de Samuel en el capítulo 22, nosotros vemos esta parte de Adulán. Adulán, un lugar de refugio. Adulán es una cueva. Pero la historia en la que la Biblia nos comparte esto tiene que ver, hermanos, que es cuando David fue allí, Adulán. David fue allí y se sentía traicionado, hermanos, impotente. David se sentía cansado y con temor de la muerte. Pero no solo David tuvo que huir a una cueva. Hermanos, ¿saben cuánto duró David escondiéndose? 15 años. ¿Saben que la mayoría, una gran parte de los salmos los escribió ahí en la cueva? Porque desde la cueva Dios sabe hacer cosas. Pero también Dios quiere que salgamos de la cueva. Y de esto vamos a hablar hoy. Amén. Aleluya. Hermanos, Dios no ha cambiado el perfil de las personas que Él busca. Él tiene un perfil. Y cuando usted es escogido en Cristo Jesús, usted reúne el perfil de Dios. Para ser un valiente, una valienta de Dios. Para ser alguien que podamos lograr entender algunas cosas que la Escritura hoy nos quiere enseñar. David fue allí y se sentía traicionado, impotente, cansado y con temor de la muerte. Por supuesto, imagínense que lo andaba persiguiendo el suegro. Esa es una persecución feroz, hermano. Un suegro de esa calidad puso todo un ejército para que lo persiguiera. ¿Ve qué suegro más? Es decir, que David, cuando cumplía años, Saúl posiblemente nunca le regaló nada, no sé. O posiblemente nunca iba del día del padre. Pero Saúl perseguía a David. Y no solo lo perseguía Saúl, Dios perseguía a David. Y es Dios quien lleva a David a la cueva de Adulán. El punto aquí principal es: ¿quién te está llevando al lugar donde usted está? Esa es una pregunta que usted tiene que contestar. ¿Quién te ha llevado y quién te ha traído al lugar donde usted está? El lugar donde usted está hoy, en su parte emocional, en su parte sentimental, en su parte salud, en su parte física, en su parte laboral, en su parte profesional. ¿Quién lo ha traído? A veces nosotros somos un poquillo ingenuos pensando que es que yo escogí estudiar eso. Yo todavía tengo mis dudas y ahí se las dejo a ustedes, pero yo sí creo que Dios nos ha llevado a nosotros por diferentes cosas. Por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido, ni a nadie se le hubiera ocurrido que yo pudiera ser pastor. En serio, hermanos. ¿Oyeron a mi esposita? Ok. A Dios sí. Porque Dios sí sabe cómo. Dios sí sabe qué es. Dios sí sabe dónde, por qué, cómo y a qué hora. Por eso usted y yo no nos vamos a morir ni antes ni después,
sino a la hora exacta, en el momento preciso y en el punto correcto. Por eso usted y yo no vivimos más allá, ni hacemos cosas, ni tenemos, ni estamos viviendo cosas que no sean de la autoría y de la autorización de Dios. Lo que usted está pasando, lo que yo estoy viviendo, lo que usted está pasando, fue primero pasado por el escritorio de Dios, y Dios dijo: sí, lo permito, sí, está bien esto, sí, check, porque lo que Dios no quiere, Él no, a usted tampoco le va a pasar. Lo que Dios no quiere, a usted no le va a suceder. Ahora, la Biblia dice que hay muchos valientes. Por ejemplo, David entró a esa cueva, pero hay otro hombre que es Abdías. Abdías, ante la persecución de Jezabel, escondió a 50 profetas en una cueva. También Elías, hermanos, recuerdan la historia, Elías huyó y escondiéndose en la cueva. Ahora David, hermanos, vemos aquí que David está haciendo lo mismo. El miedo aísla y aleja a las personas del plan divino si nosotros no logramos entender que es Dios quien nos está llevando. Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu Santo. Dios nos puede llevar a nosotros a cualquier situación. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros es quién me está llevando a donde yo estoy. ¿Quién me está tomando de la mano y me está llevando a los lugares? ¿Quién es el responsable de mi circunstancia en medio de mis procesos familiares, laborales, físicos, de cualquier forma? Necesitamos urgentemente entender y saber esto, porque si no es Dios, nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe. Los miércoles estamos hablando sobre la batalla de la fe, hermanos. Es que es feo decirlo, pero no se lo pierda. Es que van a pensar que es por mí, pero no se trata de la Biblia, se trata de la palabra, se trata de que hay una instrucción que Dios está trayendo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice cuando dice se buscan valientes? ¿Se acuerdan? Es un texto que todos no lo sabemos. Después de Juan 3:16, casi todo el mundo se sabe ese. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué capítulo 1, verso 9. Sí, la Biblia está diciendo, estoy buscando valientes. Estoy buscando valientes. El Señor está diciendo, yo te digo, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A dónde va a estar Dios con usted? ¿A dónde va a estar Dios con usted? Por eso, cuidado donde se mete. Cuidado donde usted se mete. Cuidado donde usted va. Porque Él va a estar con usted a donde usted vaya. Cuidado donde usted mete a Dios. Porque Dios no te va a dar una zancadilla cuando usted quiere hacer cosas que sabes que no es lo adecuado, que no es lo correcto, pero Dios está ahí. Por eso el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros llevamos a Dios a lugares donde Él no quiere que nosotros estemos. Mas Dios promete y cumple que Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está con nosotros, pero cuidado donde usted lo lleva. Cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos algo que se llama dominio propio. Nosotros tenemos algo que se llama el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros no estamos sujetos a pecado. Amén. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Amén. Sin embargo, somos todavía débiles y podemos cometer ese tipo de cosas y llevar a Dios o llevar su espíritu a otras partes donde Él realmente no quiere, creo yo, estar. Ahora, primera de Samuel en el capítulo 22. Yo quiero que usted, esta frase que está ahí, será una frase que les voy a invitar. Y yo también me estoy invitando a atesorarla en mi corazón, pasarla de mi mente y que baje a mi corazón y que la pueda caminar. ¿Qué dice? Créele a Dios sin importar el reto. Otra vez, durísimo. Créele a Dios sin importar el reto. Hermanos, aquí es donde viene el tema con respecto a esto de creerle a Dios sin importar el reto. Se buscan valientes. Y primera de Samuel, capítulo 22, en el verso 1, dice la escritura, verso 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán.
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo pusieron, vinieron allí con él. Vean qué tremendo, hermanos, porque cuando Dios habla de que está buscando valientes, David no tenía la posibilidad de decir, bueno, Señor, yo quiero que usted trate conmigo en el palacio. No, David tenía que huir porque entró. ¿Se acuerdan a Saúl cuando hubo una administración de David y David le tocaba para apaciguarle todos los diablos que tenía, todos los demonios? ¿Verdad? Es que el diablo es de verdad. Y entonces dice que inclusive le mandó una lanza en un momento dado. David sabía que ese hombre era un hombre poseído. David sabía que ese hombre tenía demonio. Y David tenía que escapar y tenía que huir. Pero era Dios quien había llevado a David por todo ese desierto, hermanos. Era un desierto, no encontraba dónde estar. Mas Dios le lleva y lo ubica en una cueva estrecha, en una cueva oscura, en una cueva en donde él, y vamos a ver en algunos salmos cómo se sentía David. Y por eso David clamaba al Señor. Y por eso David tenía una intención de propósito. Mas no era fácil, hermanos. Ahora estamos hablando de David. Y cuando yo digo estamos hablando de David, estoy diciendo y estoy queriendo transmitir un hombre conforme al corazón de Dios. Señor, pero si usted trata así a los que son conforme a tu corazón, mejor déjeme así. No. Hermanos, estamos hablando de alguien con un corazón conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de alguien que andaba como que hoy sí, mañana no. Como que en algún momento sí soy muy buen cristiano, como que a veces sí pandereteo a lo bonito, pero que en otros momentos como que no. No, estamos hablando de un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre, David está huyendo siendo ungido rey. No era cualquier persona. David está huyendo, hermano. Está huyendo porque al final de la jornada el Señor sabe cómo tiene que trabajar y tratar con tu vida. Pero me encanta ver a David, cómo David sale, y ahora lo vamos a ver en el texto sagrado, cómo David impulsa y su propósito se ve tan genuino y tan claro. ¿Cuál es el objeto de su conocimiento con respecto a querer adorar, alabar a Dios y hacer lo que Dios quiere? En medio de una gran dificultad. ¿Usted sabe lo que es estar siendo perseguido? No. Ni por la esposita, o por el esposo. Número 1, todavía Dios realiza sus mejores trabajos en la cueva. Todavía Dios realiza sus mejores trabajos en la cueva. Número 2, eso es forma como Dios forma. La forma en que Dios forma. Dios no ha cambiado el perfil a las personas o de las personas que Él realmente busca. Usted tiene el perfil adecuado para ser un valiente, una valienta de Dios. ¿Por qué es tan urgente ser valiente? Vamos a ver, creo que esa frase, Dios no ha cambiado el perfil está mal ahí, personas que busca. No. Dios no ha cambiado el perfil de las personas que busca, ¿verdad? Dios no ha cambiado ese perfil. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver, los valientes realmente se forman en lo secreto. Es Dios quien lleva a David y se lo lleva porque David huía y fue a la cueva de Adulán. Saben que hay muchas cuevas y David estuvo particularmente en 2 cuevas. Número 1, en esta cueva de Adulán. Y número 2, estuve en otra cueva que ahorita no recuerdo el nombre, pero fue cuando le cortó una parte del manto de Saúl, por lo cual lloró, sufrió y se arrepintió por haber tocado, ay Señor, al ungido de Jehová, lleno de demonios. Pero noten, hermanos, el concepto espiritual de fe y de creer de David. David decía, es que Dios puso a Saúl por rey, y por más loco que esté y por más endemoniado que esté, yo tengo que respetarlo, porque el respeto es para Dios, no es para el vaso.
Y cuando yo sé que Dios está en el vaso, aunque usted como vaso o yo como vaso andemos medios resbalosos o medios, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Dios siempre opera en nosotros por su Espíritu. Ahora, Dios forma en lo secreto, y ahí vemos cómo fue que en Adulán, hermanos, fue algo interesante. Ahora, vamos al verso 3. ¿Por qué? Bueno, porque ahí fue donde Dios llevó a David, ¿verdad? Cuando David se va, antes de entrar ahí al 3, voy a dejarlo mejor. Ay, no, ay, Señor. Ahí, voy a dejarlo ahí, porque cuando David se fue y huyó a la cueva de Adulán, sus hermanos y toda la casa de su padre supieron y vinieron allí a él. Vinieron a él hombres con problemas que se convirtieron en valientes desde la cueva. De ahí salen 400 hombres, de ahí salen los valientes de David. David estaba huyendo, hermanos. David quería estar solo, David estaba en angustia, David no quería saber como muchas cosas, David estaba siendo perseguido. Y por supuesto usted está siendo perseguido por las fuerzas más poderosas de ese momento en la tierra. ¿Y cómo se podría sentir usted? ¿Cómo se podría sentir David? Sin embargo, vean lo que Dios hace. Por eso es que Dios le manda 400 personas. 400 personas. Les empieza a mandar, y seguro yo me puedo imaginar, yo me imaginaba cuando preparaba esto, decía, Señor, seguro David decía, Señor, pero es que yo quería pasar un tiempito aquí solo, porque con toda esa gente persiguiendo, y ahora sí, yo me puedo esconder. ¿Cómo escondo a 400? Pero todos se vinieron detrás de David, hermanos. De ahí salen los valientes de David. David tenía un ejército de zurdos. Yo amo a mi hija por zurda. ¿Cuántos son zurdos aquí? No, sí, en grande. Los zurdos, él tenía un ejército, y ese ejército, que eran los que usaban el arco con la zurda, dice que la escritura, que no había un equipo o realmente un grupo tan especial con tanta puntería que los zurdos de David. Hermanos, David se le acumuló el problema. Porque si David tenía un problema, porque lo estaban persiguiendo ahora, llegaron todos los que estaban endeudados. Los que no habían todavía escuchado a don Eduardo Méndez compartiéndonos el arca de la semilla, ¿verdad? Todos los endeudados, afligidos en el espíritu. Es decir, hermanos, como si más o menos hubiesen agarrado a la pinta, a la niña y la Santa María cuando vinieron, ¿verdad? Que dicen que traían a todo lo que no era. Y lo colocaron, toda la parte de lo que no era, hermanos, y se lo traen a David. Solo imagínense al rey Saúl. Posiblemente, y la historia narra, o la historia y los historiadores hablan de que ese tiempo Saúl impulsó más los impuestos, y en su locura también, y en su forma egocentrista de querer ser el rey conforme el corazón de él, ya no conforme el corazón de Dios, los impuestos los pusieron por las nubes. Entonces la gente no podía pagar, y a los que no pagaban los mataban, porque aquí, yo no sé cómo estaríamos aquí en el país, no, como con 500,000 personas, no sé. Es decir, a los que no pagaban los mataban. Y entonces estas personas huían ahí a la cueva de Adulán. Y David entonces ya tenía otro montón de problemas, ya no solo el de él. Los que estaban mal espiritualmente, los que estaban mal físicamente, enfermos, los que estaban endeudados hasta donde no más. Es decir, que esta cueva era una cueva. Ahí tal vez fue donde estuvo la primera vez el set. No. Yo creo que al final Dios sabe a quién concluye, a quién mete y a quién trae en medio de los procesos de la vida de personas, y a David le tocó ese tipo de gente. Pero vean, hermanos, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hombres con problemas que se convirtieron en valientes desde la cueva. Y a mí me encantaría, vean este verso 22:3. En el verso 22:3 dice que después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo. Pero vean el propósito y vean la forma en la que David piensa. ¿Por qué les dijo esto? Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Cómo?
hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Hermanos, necesitamos evaluar nosotros nuestro pensamiento espiritual a la luz de David. David le dice, déjese a mis papás, le dijo al rey ahí en Mizpa, por favor déjeselos, porque yo necesito averiguar qué es lo que Dios está pensando para mí. Y yo quiero entrar en esa relación de intimidad. Yo quiero venir a la presencia del Señor porque yo necesito saber qué Dios está pensando para mí. Hermanos, nosotros a veces no pensamos así. Nosotros a veces ponemos nuestro propio pensamiento, lo anteponemos ante el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Si usted y yo no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, por eso es que a veces nosotros estamos divagando en muchas situaciones. Por eso es que andamos en tanto conflicto muchas veces. Por eso la circunstancia nos rodea y nos saca de la iglesia, nos saca de la espiritualidad, nos saca del propósito. Amén. Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Tus decisiones y mis decisiones deberían estar trazadas sobre ese pensamiento. Leámoslo juntos, por favor. 1, 2, 3. Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Aló? Hello. Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Yo estaba conversando con una hermana y me dice, hermana, uy, sí, pastor, yo me gustaría, estábamos hablando de un tema ahí, financiero. Dice, sí, tengo que ir a hablar con el que me dice por dónde anda la cosa. Y yo pensé en el contador, pero no, vea, yo más carnal. La hermana dice, sí, tengo que hablar con el Señor primero a ver qué dice de mi cuenta. Qué bonito, ¿verdad? Pensar así. Nosotros no pensamos muchas veces así. David pensaba así. ¿Qué será lo que Dios tiene pensado para mí? Yo quiero muchas cosas. Unos quieren casarse, otros no quieren estar casados, otros quieren viajar, otros no. Todo el mundo sí tenemos planes, ¿verdad? Y no es malo tener planes. Pero ¿qué es lo que Dios piensa para usted? ¿Qué es lo que Dios piensa para mí? En este verso, en el verso 3, eso es lo que pasó. Recuerden, Adulam significa refugio, lugar cerrado, usado como un escondedero por David. Hermanos, vean cómo, quiero que me acompañen al Salmo. Este Salmo fue escrito, según los estudiosos, y como 8 o 10 salmos más fueron escritos desde la cueva, porque Dios desde la cueva trabaja. En el Salmo 142, verso 5 al 7, posiblemente este texto fue escrito por David desde ahí, pero oigan la connotación, hermanos, pongámoslos en contexto. David está siendo perseguido, tras de eso el Señor, ¿verdad? En vez de traerle quien le ayudara a hacer el arca, le trajo quien le ayudara a hacer el diluvio. Eso era un chiste bíblico y todo, buenísimo. Todavía no entendió, y si mi esposa no me lo entiende, imagínense, ustedes están todos perdonados. Es decir, que muchas veces uno necesita ayuda para terminar el arca, pero hay gente que se le arrima y lo que trae es la ayuda para proseguir con el chaparrón, con la lluvia y con la tormenta. No, hermanas, si usted me invita a almorzar, yo le cuento así, se lo detallo, se lo dibujo. Salmo 142 del verso 5 al 7 dice, con mi voz clamaré a Jehová. Note cómo David empieza desde la cueva. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Y esta palabra, no vamos a entrar en eso, pero muy afligido es cuando de verdad usted sabe por el Espíritu y la aflicción de su corazón es tal que usted está aquí pero no está aquí. Que usted está comiendo pero no está comiendo, que usted está viendo algo pero usted no lo está viendo. Su aflicción no lo deja ir más allá. La aflicción aprisiona el alma, aprisiona sentimientos, aprisiona emociones. La aflicción del espíritu es tal, hermano, que verdaderamente usted no desea ninguna cosa, ni compañía, ni a usted mismo. Es algo profundo. Y él dice, porque estoy muy afligido. Y por eso él dice, líbrame de los que me persiguen,
porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Pero note lo que sigue ahí, hermanos. Note lo que sigue ahí desde la cueva. El propósito de David era: saca mi alma de la cárcel, quítame esta aflicción, para que alabe tu nombre. ¿Para qué quería salir David de ahí? ¿Para qué quería salir David de su aflicción? Porque usted quiere salir del problema. ¿Por qué usted quiere salir del problema? Para no tener más problemas. ¿Verdad que sí somos a veces egoístas? David tiene un pensamiento porque es en la cueva donde Dios está trabajando con él. Y David no quería salir del problema para sentirse en paz y poder ir a escribir: Señor, si usted me saca de aquí, de esta cueva, si usted me saca de esta aflicción, esta persecución, yo voy a ir a ponerle unos salmos. El salmo se ejecuta desde ahí. Y David dice: ahí está. ¿Por qué? Porque todavía Dios realiza sus mejores trabajos en cuevas, porque Dios está formando al rey, porque cuando Dios te quiere formar, hermano, la cosa no es tan sencilla ni sale tan fácil. Solamente si nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, anduviéramos en toda verdad y camináramos conforme la verdad, tendríamos más problemas. Y ya lo hemos dicho aquí, hermanos, porque de muchas maneras y de muchas formas el enemigo sí tiene el asunto bien claro. El propósito de David, ¿cuál era? Para que alabe tu nombre. Dígalo, hermano, dígalo ahí. ¿Para qué quería salir de la aflicción? ¿Para qué quería salir de la persecución? Para alabar el nombre del Señor. Esto es propósito, hermanos. Estos son los valientes. Y nosotros necesitamos revestirnos de esto. Yo no creo que sea un problema pedirle a Dios: yo le pido más que ustedes, que me libre de mal. Yo le pido al Señor que me haga, ¿verdad?, que me guarde, que me cuide. Pero ¿cuál es el propósito por el cual yo no quiero vivir esos escenarios? ¿Por qué yo no quiero estar enfermo? ¿Por qué yo no quiero vivir una circunstancia adversa? Debe haber un propósito, hermano. El propósito de David era para alabarlo. ¿Cuál es su propósito? A veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, quítame esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere que Dios le quite eso? Sí, hay que contestar eso, hermanos. El alma de David estaba en la cárcel. El alma de David estaba en aflicción y esto no le permitía alabar a Dios, y eso era lo que le incomodaba. Se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, en la cueva Dios está formando carácter. En la cueva Dios está en medio de la crisis, está haciendo, hermanos, que nosotros podamos entender que es una verdadera adoración a Dios. ¿Qué es ser cristiano genuinamente? ¿Qué es ser creyente genuinamente? Me contaba la experiencia un hermano de aquí el domingo pasado, de una circunstancia que pasó, ¿verdad? Y se vino una de esas cosas que ya son más habituales aquí. Los que se van a pasear y no llevan al pastor, siempre les pasa eso, le dije yo. Porque una tromba, y los agarró viniendo de la isla Tortuga, y los agarró. Y dice que lo único, en una lanchita de esas de los que lo llevan ahí, a la gente que van a pasear, por eso no me inviten a mí ahí, gracias. Y en esa lanchita, y dice que es una lanchita como 5 allá y 5 de este lado, y verdad, y con un chalequillo todo huequeado, y esa cosa se hacía y se oscureció el cielo. Dice que nunca había visto tan oscuro, y esa tromba que están pasando, y venía, dice que venía de frente, y era un aguacero, y los rayos le caían al lado, y no se podía ver nada. Y dice que lo único que él pensó, dice, sin ser tan espiritual, pero fue algo que Dios se lo reveló. Dice, lo único que yo pensé fue decir, me acordé de una canción, dice, que yo no canto, y me consta. Puedes tener paz en la tormenta. Dice que él no sabe cómo, que para él eso fue.
Dice, yo venía ahí, por supuesto, muy agarrado. Dice, pero yo tenía paz. Dice, yo experimenté paz en esa tormenta. Y sabemos que necesitamos experimentar a Dios ahí en la circunstancia. Hermanos, Dios nos ama tanto que las circunstancias son solamente parte de un propósito que Él tiene. David se encontraba ahí con temor, afligido, pero él estaba ahí. Veamos los valientes de David formados en la cueva. En 23:11 de Isaías, nosotros vamos a ver, hay una historia con respecto a esto. Se llama, este hombre, uno de los valientes de David, se llama Sama. Y Sama estaba determinado a cuidar su terreno. Cuando hablamos de los valientes de David, hay uno de los valientes de David que peleó, hermanos, contra un montón de filisteos. Y dice la escritura que aún su espada quedó en la mano y quedó en su mano pegada. La espada y la carne se hicieron una. Y ese hombre luchó y luchó y peleó y luchó hasta que esa espada quedó sumergida en su carne. Este otro hombre, Sama, determinado a cuidar el terreno. Había un terreno que tenía lentejas y venían muchos alrededor para poder quitarlo cuando el fruto ya estaba listo para comer a su pueblo. Y este hombre, Sama, determinado a cuidar el terreno, tomó su espada y defendió ese terreno con su vida, defendió ese terreno como un hombre valiente, defendió ese terreno como un hombre que de verdad estaba listo para entender que Dios le había llamado. Hermanos, realmente este hombre, Sama, peleó y nosotros necesitamos entender algo de esto, porque dice que después de que este fue Sama, hijo de Ageb, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Cómo estaba el terreno? El terreno estaba ¿qué? Lleno de lentejas. Y dice que este terreno y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio del ataque de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hermanos, todo mundo había huido. Qué fácil qué fácil es huir cuando la cosa está fea, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿dónde se conocen realmente qué hay en tu corazón y en el mío? Cuando las cosas están difíciles, cuando la situación está adversa. Y este hombre, Sama, determinado a cuidar su terreno, se levantó. La pregunta es, ¿quién se levanta por su familia hoy? ¿Quién se va a levantar por sus hijos, por su familia? ¿Quién se va a levantar por esta iglesia? ¿Quién se va a levantar? ¿Está rico? ¿Quién se va a levantar por la iglesia? ¿Quién se va a levantar por sus hijos? ¿Quién se va a levantar por sus vecinos? ¿Quién se va a levantar en el nombre del Señor? ¿Quién se va a levantar? Y aquí hay algo que nosotros debemos de aprender. Y es que hay una aplicación que podemos hacer, hermanos. Si nosotros llevamos esto y lo aplicamos a nuestra vida, es lo mismo que el enemigo hace. Él no nos ataca cuando comienzas a sembrar. Él no nos ataca cuando está cultivando. Él espera pacientemente y cuando está el fruto, se lo quiere comer y se lo quiere robar. ¿Verdad que ninguno ha tenido, aquí nadie ha tenido un problema con los chiquitos desde los 0 años hasta como los 8, 9, 10 años? ¿Verdad que no? Casi no. Ya a los 11 la cosa empieza diferente. A los 12, ¿qué te cuento? A los 13 hablemos mejor. A los 14 y a los 15, ¿verdad? Usted dice, Señor Jesús, ahora sí es cierto. Si yo creí que la cosa estaba ruda antes, ahora no sea tan ingrato. Y todavía quedan otros 15 años ahí, porque todavía hasta los 30, ¿verdad? Cuando uno tiene más o menos, ¿cuántos se acuerdan cuando tenían 30 años? ¿Verdad? Más o menos. Usted entonces decía, yo me puedo comer esas 3 Big Mac perfectamente. Y nada de nada, así. 3 hamburguesas, ¿verdad? Porque a los 30 años usted piensa que usted nunca se va a morir. Cuando usted está en la adolescencia, usted piensa que todo me estorba para crecer.
¿Cómo no me dejan ser así? Los papás son medios tontos y más los de ahora, no saben nada. La que sabe esto, el que sabe esto soy yo. Yo sí sé cómo salir, cómo vender, cómo ir por aquí, cómo por ahí. Yo sí, yo soy, pero ¿verdad? Qué duro. Pero ¿quién se levanta por su familia? ¿Quién se va a levantar por su familia? Es tiempo. Hermanos, ¿saben por qué esta batalla solo se gana de rodillas? Nunca sos tan alto cuando estás de rodillas. Nunca estás tan alto. Nunca podrás tocar el cielo tan pronto que cuando estás postrado delante de la presencia del Señor. Por nuestros hijos y hijas hay que orar. Por nuestros jóvenes y nuestros niños hay que orar. Este mundo está perverso, pervertido, hermanos. Sino que los vean las noticias. No sé cuántos profesores acusados por estar haciendo lo incorrecto con sus hijos en medio de las escuelas y colegios. A las personas que nosotros les entregamos a nuestros hijos. Ahí se los ponemos, ténganlos 8 horas ahí. Y entre más los pongamos a hacer, nosotros pensamos que es como la quinta maravilla, ¿verdad? Que dicha que están en una cosa, están en otra y en otra. ¿En manos de quién están nuestros hijos? ¿Quién se levanta por su familia? Un valiente necesita Dios que se levante por su familia. Yo quiero ser un valiente. Yo le decía, Señor, yo quiero ser un valiente. Dentro de toda mi forma inútil, yo quiero ser un valiente. Porque sé que no depende de mí, no es de mis fuerzas, es por su Espíritu Santo. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos. En este texto nosotros vemos cómo todo el pueblo se fue. Sama estaba determinado a cuidar el terreno de lentejas. La pregunta es si usted está determinado a cuidar su terreno. Lo importante es si usted está listo, hermanos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. En Hebreos capítulo 10, verso 39, no tiene que ir ahí está. Es básicamente lo que dice. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Aunque otros apostaten de la fe, aunque los más se olviden del Señor, nosotros nunca lo haremos. Nosotros atrincheraremos a nuestro sitio hasta que pase el conflicto, hermanos. Sabemos que la victoria está asegurada. Dios mismo peleará con nosotros. Los filisteos serán derribados y sus planes serán anulados. Si usted no se para por su familia hoy, no crea que el sistema se va a parar. La educación no le va a alcanzar. Su dinero o los recursos o lo que usted pueda hacer en su devocional pequeño en medio de su hogar no va a alcanzar. Hay que pelear una batalla feroz, porque Satanás se comerá aquello que usted deje suelto como el fruto. Y nosotros estamos y somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero tenemos que tomar las armaduras. Hermanos, no dejes que esa enfermedad ¿cómo te va a dominar si Dios fue mejor que usted? Mejor que su enfermedad, mejor que tu circunstancia. Tu crisis, tu situación, hermanos, no podemos nosotros volver atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Hermanos, hoy inclusive es hermanos, tan liviana la cristiandad, que usted tiene que tener los cultos reducidos a espacios y tiempo, porque la gente ya no aguanta. Y Dios libre usted diga que hay cultos todos los días. Bueno, y sí, las sillas aguantan la predicación, porque por lo demás usted no tendrá afición. Porque hoy hay una liviandad en esto, hermanos. Hay una liviandad, cualquier cosa nos desvía, cualquier cosa nos saca. Mis derechos, mis placeres, mis formas y mis cosas. Y yo digo, ahí es donde yo digo lo que queríamos y preguntamos. ¿Recuerda qué fue lo que dijimos anteriormente con respecto a eso? Sí, ¿se acuerdan que lo dijimos? Lo preguntamos. Qué torta. Muy bien, hermanos. Se buscan valientes. Se buscan valientes. Ahí está, es que ahí está. Es en esta. Ahí está. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién se va a levantar por su familia? ¿Quién se va a levantar por sus hijos? Es más, ¿quién se va a levantar por esta nación? Qué fácil es criticar. Qué fácil es decir, este no hace nada, el otro no hace nada y el otro tampoco sirve para mucho. ¿Quién se levanta a orar por estos? ¿Quién clama
¿Dónde estamos clamando, hermano? Sí, hay una descomposición social, sí. Pero ¿quién se levanta por nuestros jóvenes? ¿Quién se levanta por nuestros hijos? ¿Quién se levanta por nuestras familias? Hermanos, los valientes ven el problema, pero no se detienen. Hay una estrategia que este hombre usa para salir de la cueva. La estrategia para salir de la cueva fue un salmo que él usa y lo escribió en una cueva. Porque él sabe que tiene que salir de ahí, pero el propósito para salir de la cueva tiene que ser un propósito en Dios. Porque yo me entrego al propósito, no a la circunstancia. ¿Cuántos podemos decir eso? A ver, si se lo saben. 1, 2, 3. Yo no me entrego a las circunstancias. Yo me entrego al propósito. ¿Cómo? Digámoslo otra vez para aprenderlo. 1, 2, 3. Yo no me entrego a las circunstancias. Yo me entrego al propósito. ¿Saben por qué nosotros los hijos de Dios a veces pasamos y la iglesia pasa por tanta situación? Porque estamos entregados a las circunstancias. Lo que me pasó, lo que no me pasó, pero que seguro me va a pasar. Más o menos así. Porque a veces sufro por lo que tengo, por lo que no tengo y por lo que voy a dejar de tener, sin saber ninguna de las tres son verdades, porque al final nosotros dependemos del Señor, hermano. Amén. Amén. Yo me entrego al propósito. Y el propósito de David era, en el Salmo 57, para no ir ahí porque tengo que terminar ya, la adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Y es muy importante no mirar solo la dificultad, hermano, sino levantar los ojos y el corazón a Dios en adoración. Allí David escribe el Salmo 57 y expresa su decisión de adorar y alabar el nombre del Señor. Porque David se entregó al propósito, porque los valientes nos entregamos al propósito. Los valientes entendemos por qué venimos a la iglesia, por qué somos creyentes. ¿Por qué somos cristianos? Y lo entendemos aquí, lo entendemos afuera, y lo entendemos en la circunstancia, y lo entendemos en la luna, para los que quieran viajar a la luna. Lo entendemos en las vacaciones, lo entendemos cuando tenemos plata, cuando no tenemos ni un 5, lo entendemos cuando la esposa no nos quiere hablar y cuando nosotros tampoco le queremos hablar y damos gloria a Dios por eso. ¿A que solo a mí me pasa? Bueno. Cuando el asunto sí sirve y funciona, cuando los hijos me hacen caso y cuando definitivamente no me hacen caso y cuando definitivamente los hijos hacen caso por conveniencia, que eso no es obediencia, es solamente buscando a ver qué saco después. Pero en todo alabo a Dios, en todo genero una adoración a Dios. Y aquí es, entonces entiendo el propósito de Dios. Vea lo que decía David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Ese es el Salmo 57. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Está en la cueva, lo están persiguiendo y lo van a matar. Tiene un ejército de unos 100,000 personas buscándolo. Está comiendo lo que produzca el desierto, que el desierto no va a producir nada, más Dios le suplió. Está ahí encerrado con un montón de gente, con conflictos, con situaciones adversas. Está ahí, pero es un valiente de Dios, porque Él sabe que fue por el Espíritu llevado hasta ahí. Cuando usted sabe dónde Dios te colocó, usted sabe que usted está en el mejor lugar. Cuando usted sabe que esa es la persona con la que Dios a usted lo quería, usted está en el mejor lugar. Por eso, doña Vivian, dele gloria a Dios. Usted. Oh, ajá. Amén, dicen las hermanas. ¡Qué barra! ¡Qué bueno! Eso estuvo bueno.
Yo pensé que tenía aquí yo como más afición y ya veo que no, la pastora va ganando por mucho. Bueno, gracias por amarla tanto, ella se lo merece, de verdad. Está bien, mi amor. Ok. Me gané un almuerzo, se lo prometo. La estrategia para salir de la cueva empieza con entender quién soy y la adoración que a Dios le doy en medio de los tiempos. Hermanos, hoy muchos cristianos se detienen y se estancan cuando enfrentan problemas. Estos hombres arriesgaron su vida y estaban determinados a cumplir el deseo del rey. Sí, hermanos, estos hombres son hombres valientes, como usted y yo somos gente valiente. Dígase, yo soy un valiente. De verdad, hermanos, somos valientes. Hoy solo venir a una iglesia y querer mantenerse uno como hijo de Dios es valiente. Yo espero que el testimonio que usted y yo damos siga siendo guardado en valentía. Amén. Se buscan valientes. Se buscan valientes. Se buscan hombres y mujeres valientes de fe. Todavía Dios realiza sus mejores trabajos en la cueva. Y termino con esto en esta hora. Porque todavía Dios, buscando a sus mejores y haciendo el mejor trabajo desde la cueva. Hay un texto que está en Hebreos capítulo 11, verso 32 al 34. Vean qué tremendo el perfil de estos hombres, porque eran hombres, hermanos, que Dios buscó, porque Dios no ha cambiado el perfil de las personas. Él sigue buscando hombres y mujeres valientes que crean a Dios y mediante la fe conquisten lo que toca a cada uno conquistar. No sé qué tiene tú que conquistar, pero yo sí sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes conquistas. A veces diferentes problemas que enfrentar. Alguno está enfrentando un problema físico, otro financiero, otro familiar. Todos estamos enfrentando alguno. Hermanos, sin embargo, lo que tienen en común todos los hombres de la Biblia no es la educación que tenían, no es la riqueza que tuvieron, no es la posesión gubernamental como José, que tuvieron algunos. Detrás del trono José estaba y reinaba ahí. Únicamente un factor los tenía a todos: fe. Le creían a Dios sin importar el tamaño de lo que estaban diciendo. Taparon bocas de leones. Esta es la lista de Hebreos capítulo 11, verso 32. Dice que se enfrentaron a un ejército solos y pelearon y hicieron huir su ejército. Usted tiene que hacer huir tu circunstancia y entregarte al propósito. Hermanos, seamos valientes, seamos hombres y mujeres valientes. Digamos: Señor, a partir de hoy me levantaré temprano para mantener, como hablamos el domingo pasado, mi altar encendido con un fuego santo tuyo. Señor, me levantaré temprano, clamaré y oraré por mis hijos y rogaré con ruego, con súplica delante de ti todos los días por mis hijos, por mi familia, por este país. Señor, seré un hombre, seré sal y luz, seré un testimonio en medio de los tiempos. Seamos valientes, hermanos. Si usted sabe que Dios lo puso en un lugar donde usted lo puso, sea fiel a Dios donde Dios lo puso. Hermano, si Dios lo puso a usted en esta comunidad de fe, sea fiel a eso. Dejen de escapar. Hay unos que huyen. Hay unos que escapan. ¿Y qué beneficio se recibe? Necesitamos más valentía. Adulán, un lugar de refugio. Se buscan valientes. Un valiente es aquel que es formado en lo secreto, que pelea cuando todos huyen. Dígalo. ¿Quién es un valiente? Hermanos, deje de quejarse de su esposa. Aquí hay un mensaje. Deje de quejarse de su esposo. Deje de quejarse de sus hijos. Deje de quejarse de sus papás. ¿Oyó? Es que si mejor voy directo. Deje de quejarse del pastor. Deje de quejarse de la iglesia. Doble sus rodillas. Sea valiente. Agarre la espada del Espíritu. Clame, ore, ayune. Revuélquese con Dios. En ayuno, en oración. Métase en la cueva. Es tiempo de dejar un poco de cosas que nosotros hacemos, hermanos. Si queremos ser valientes, asuma el reto, hermanos. Nosotros definimos, ¿sabe cuánto dedicamos nosotros a Dios? La estadística dice, usted no dedica ni un 5% a Dios en todo su día. Saque la cuenta y después me dice aquí: pastor, qué mentiroso.
Saquen la cuenta. ¿Cuánto de las 24 horas usted le dedica a Dios? Saquen la cuenta, hermano. Es un buen ejercicio, no para condenación, es para saber que los valientes tratamos con verdad y justicia las cosas. Si nosotros queremos, hermanos, destacar como los valientes, la pregunta es, ¿estarás entre los 400 o los 30 o los 3 de David? ¿Quieres ser de la multitud o de aquellos que marcan la diferencia en aquellos que dejan huella? Bueno, nosotros, hoy está llegando el cristianismo a un momento en donde hay cristianos y cristianos de verdad y cristianos que marcan diferencia. Y es una categoría, es cierto. Cristianos de verdad y cristianos que marcan diferencia. ¿De cuál es usted? ¿De cuál soy yo, hermanos? ¿Cuántos queremos ser valientes? Dios sí está buscándolo, hermanos, se lo está buscando porque Dios necesita un ejército de gente valiente, porque les ha dado el Espíritu, porque les ha dado la palabra, porque les ha dado inteligencia, porque les ha dado capacidad. Normalmente nosotros tenemos más de lo que mucha gente tiene, gente que está muriendo de hambre hoy, gente que está sucumbida, hermanos, gente aquí en este mismo país, pobreza. Hoy que corría por allá me encontré un hombre comiendo del basurero y vino tanto a mi mente, hermano, comiendo de un basurero literal. Me encontré otro por allá durmiendo en una acera, un adulto mayor. Hermanos, nosotros tenemos demasiado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos damos gloria a Dios por todo lo que tenemos? ¡Ja! ¿Cuántos damos gloria a Dios por nuestros hijos? Nuestros hijos son un tesoro. Nuestros hijos son valientes y esforzados en una sociedad que está convulsa, en un mundo que está en crisis. Aún tenemos a nuestros hijos. Aún vienen a la iglesia aunque sea rastras o prometiéndoles una hamburguesa. Es decir, no importa, hermano, se vale. Pero nosotros hasta el día de hoy necesitamos ser valientes, que marquemos diferencias. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta hora y damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Que el Señor les guarde y damos gracias, Señor, por esta mañana, por la oportunidad que nos has regalado de compartir. Esta es tu palabra es verdad. Señor, aquí estamos nosotros, queremos ser valientes. Tú nos escogiste en Cristo Jesús, tenemos todas las herramientas, tenemos la fe, tenemos la certeza y convicción que tu obra es perfecta y completa. Señor, nosotros todavía estamos en un proceso, pero sabemos que tú nos estás llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. A tu nombre sea honor, gloria por siempre. Amén y amén.